Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día, más cerca de... Bueno, ya estamos conversando, llegó justo a tiempo, aunque me dicen que duró un momentito como medio perdido ahí afuera. El ingeniero Ángel Tejeda, él es viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de República Dominicana. De manera particular, tiene que ver con la planificación y la regulación técnica. E indudablemente eso repercute, ¿verdad?, en la calidad de la construcción, en la seguridad de la construcción y una serie de temas que tienen que ver en este ecosistema del humano y del desarrollo en República Dominicana. Bienvenido a Más Cerca. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias y sobre todo por la oportunidad de conectar con su audiencia. Para mí es un placer compartir con este equipo. Para nosotros también. Yo me voy a adelantar, chicos. Voy a abusar de la confianza porque... fue muy joven. Muy joven, sí, muy joven. Primera vez que es funcionario público. Yo tengo experiencia de Estado porque he sido funcionario toda mi vida en otro, pero no en posición de viceministerio. Ah, ok. O sea, usted conoce el Estado y lo complicado que puede ser a veces también. Los retantes. Sí. Usted tiene a su cargo el Viceministerio de Planificación y de Regulación. Y en ese sentido, tengo entendido entonces que ustedes, si se quiere, hacen como la supervisión o la autorización para determinadas infraestructuras en República Dominicana, sobre todo en lo que tiene que ver con la calidad del producto. Y entonces le pregunto, ¿qué nivel de vigilancia pueden tener ustedes de las construcciones, de las públicas y las privadas? ¿En qué sentido? Bueno, me contratan para edificar el puente tal tiene que llevar tantas columnas, tiene que llevar tal grosor, tiene que llevar tal tipo de concreto. Bueno, eso es lo que está en los papeles. ¿Y cómo ustedes garantizan que en la práctica se cumpla todo eso? Que la calidad de ese material sea real. Y se lo digo porque cada vez que hay un ciclón, que la tierra tose o lo que sea, lo primero que surgen es temas que tienen que ver con una escuela que no estuvo bien terminada, con una iglesia que... Entonces uno dice, ¿cuál es la calidad de la construcción pública en República Dominicana? De la privada también, pero en este caso la pública. Sí, mira, hay varios sistemas de reglamentación y regulación. Para hablar de un marco más amplio, nosotros tenemos un sistema nacional de reglamentaciones que todos los ingenieros conocemos en el proceso de estudio de grado, que son las normas dominicanas de la construcción, los famosos reglamentos de la construcción que dicen pautas específicas de cómo deben ser los diseños de hormigón armado, los diseños de pavimento, los diseños de asfalto, y sobre ese reglamento es que se hace la base para garantizar una buena práctica de construcción. Eso a nivel de diseño y de reglamentación a nivel documental, como tú planteaste en el inicio. Pero ya luego en la ejecución, en la parte del ministerio, tienen un laboratorio de mecánica de materiales, donde nosotros entonces damos fe y constancia de que se están aplicando los materiales adecuados y los métodos adecuados de construcción para nosotros garantizar que las obras que se ejecutan en el ministerio estén a la luz de esa reglamentación que previamente fue basada en una emisión de un reglamento de circulación nacional que rige tanto las obras públicas como las obras privadas. Entonces, en esa parte es una de las partes de los trabajos que hacemos en el ministerio. Por ejemplo, la mayor parte de las obras a nivel de estudios de suelo son validados por la Dirección de Calidad de Materiales. A veces la gente dice si ese material se compactó bien, si no se hizo, si el asfalto tiene la calidad, pues todo eso se cuida con mucho celo, porque eso es al final lo que habla de la reputación de la construcción. Siempre va a haber situaciones particulares y por eso hay políticas de vicios ocultos que se encuentran en los contratos que hacen que los contratistas entonces tengan que a su propio costo enmendar o corregir cualquier... ¿Alguien ha enmendado eso en su experiencia? Sí, de hecho, recientemente tuviste el caso del Puente el Duarte. El puente, que, ay, mi madre. Por precisamente no Pinza. cerrar, precisamente por no cerrar el tráfico, no sacrificar mucho al pueblo,
Pues entonces tuvieron que hacer una apertura del puente y entonces el GRO, que es la mezcla de hormigón, no alcanzó una dureza suficiente como para... Y tuvieron ellos a costo propio que subsanar y entonces ya, gracias a Dios, pues ha sido Hay dos resuelto el aspectos. problema. Usted ha hablado de planificación y ejecución, pero me parece como que todavía a nivel institucional, no esta gestión, sino a nivel institucional, la historia de las construcciones del país, pues hay aspectos que no se cumplen en la práctica. ¿Y a qué me refiero? Mire, usted coge para la línea noroeste y va a encontrar que en lugares donde se sembraba arroz hace quizás 6, 7, 8, 9 meses, alguien comenzó a rellenar ese espacio con botes y ahí están levantando ya un residencial. Entonces, ¿quién debe ocuparse de validar de que ese terreno, ese movimiento de tierra, se corresponda en ese lugar con lo que establecen, me imagino, las normas? Es correcto. Mira, el tema de las edificaciones fue relegado al recién formado Ministerio de la Vivienda, donde ya cuando tú vas a erigir una edificación con un cierto criterio profesional y sobre las normas que corresponden, tú deberías solicitar una licencia de construcción antes de comenzar cualquier proyecto de ingeniería privada. También se ha aprobado la ley de ordenamiento territorial, una ley bien interesante que va a dar facultad al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para designar las áreas y el tipo de uso de las áreas, porque ya tú no vas a poder construir en una área que no esté designada para ese tipo de construcción. Habrá Eso como no un va a mapeo. permitir- Eso va a permitir que todas las alcaldías, que es el gobierno municipal, entonces designen un plan de ordenamiento territorial que asigne áreas específicas para las edificaciones específicas. Y así tú, como tú dices, tú no vas a poder convertir un arrozal en un car wash, un dealer, Llegó o tarde. en una sí, vivienda. miren, ese Cibao. Pero qué bueno que vino un gobierno con voluntad política de aprobar una ley para poder ordenar este país. Una Eso cosa va a es, permitir hacer las inversiones adecuadas en los espacios adecuados y eso va a hacer que el país se desarrolle, entonces usando menos recursos. ingeniero, yo entiendo, muy bueno la ley, pero aquí lo que siempre hay un problema es la aplicación. Y muchas veces aquí se hacen construcciones y dijeron, bueno, ya se hizo, ¿entiendes? Entonces, y el problema que yo sigo viendo es que sobre el plan de las autoridades, cuando hay un problema con una construcción, cuando hay un problema con una vivienda, cuando hay un problema con una carretera, hay gente que no sabe si ir al ayuntamiento, si ir a obras públicas, si ir a la policía. A veces hay problemas de saber a quién le corresponde esa responsabilidad, a qué autoridad uno hay que acercarse para hacer una denuncia o porque tiene un problema con alguien que le está construyendo y se da cuenta que eso está mal. Y a veces, hasta que no se cae el edificio o empieza a haber esos problemas, es que la autoridad no se entera ni siquiera. Precisamente ese vacío de responsabilidad lo cubre la ley. ¿Lo cubre? ¿Cómo? Porque ahora crea un comité bajo la instrucción del Ministerio de Economía que cuando se incumple, fíjate que antes había un problema de que casi ninguna institución tenía la facultad de demoler. No. Entonces, bueno, ya está hecho, entonces se paga una multa y se queda así, pero ya el edificio quedaba. Exactamente, eso es lo que digo. Entonces, ya cuando tú veas a fondo la ley, tiene un comité de sancionador donde pasa por un proceso judicial y de ser entonces sentenciado, pues entonces ya toca la demolición. De hecho, En el caso del Ministerio de Obras Públicas, sí nosotros tenemos la facultad de demoler, pero las viviendas que incumplen el derecho de vía, que tenemos la Codevial, que es una institución que depende de la Conmipol, solo en esos casos. que cuando tú construyas fuera del derecho de vía, que es la distancia que se reserva desde el eje de la vía a los predios laterales, Desde el centro de la vía, a una distancia, dependiendo del tipo y la jerarquía de la carretera, va de 20 a 30 metros. Mire, Se construye ahí, entonces se le notifica. pero ustedes y están si usted demoliendo no el tiene- país completo ahora mismo. Ahora mismo tenemos más de 300 casos notificados y hay una estadística que va variando conformemente van notificando que están adecuados, porque tú tienes que solicitar un permiso en el propio Ministerio de Derecho de Vía, si está en proceso, si no está en proceso, y si no lo ha hecho y está simplemente en franca violación, pues entonces toca demolición. bueno, pues tienen que ponerse la pila. Sí. Porque mire, después que usted sale de la autopista Joaquín Balaguer
hacia el Cibao, camino hacia Dajabón, Montecristi. Inclusive hay unas cabañitas nuevecitas ahí que se comieron la calzada. Y yo digo, pero ven acá, ¿y qué pasó con el ayuntamiento? Pero también, ¿Qué eso pasa en esos casos? es otro tema. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, usted tiene un permiso en un área, usted quiere mapear, que es simplemente un área comercial? Hay que ver si es un área Crean urbana ca- lo que crean- tú dices, o crean si es de casas. carretera. Y, Es de carretera, de ajá, carretera, de carretera. Pero todo lo que está en los predios de las troncales, donde está la autoridad del Ministerio de Obras Públicas, si no ha sido demolido, está notificado. hay una pregunta también. ¿Hay límite a la cantidad porque yo sé que hay en ciertos lugares, hay límite de de qué tan alto? Hay lugares donde tú supuestamente Sí, no puedes sí. construir una torre o que tiene un límite de cuántos Hay pisos límite tiene de que tener. densidad que lo definen los Ajá. planes de ordenamiento territoriales de los municipios. Porque también esto es un asunto de suelo, que no aguanta un edificio, y sin embargo lo construye. Pero, por ejemplo, digamos que no puedes construir más de 5 pisos, pero de pronto tú te encuentras ahí un edificio de 8. Es ¿Qué correcto. tú vas a hacer? ¿Tú vas allá y vas a tumbar los 3 pisos de arriba? No, toca un tribunal y gastaron un eso dineral es en un tema abogados. que tiene una consecuencia legal y que tiene unas penas que van dependiendo del tipo de infracción, y ya ahí entonces... Déjeme ayudarle en la respuesta, ingeniero. ¿Ustedes recuerdan Torre de Plata, en los Cacicazgos, al lado del hotel? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene la Junta de Vecinos de los Cacicazgos ese pleito con Batallando ese con eso. constructor? Y hay sentencias que empezaron en un tribunal de paz y que ya están con se supone lo definitivo, y la Torre de Plata no siguió, pero tampoco la han demolido. Sí, pero, Para dejarlo ahí, pero eso son las alcaldías. Justamente. Para- Pero sería interesante justamente- ver Sí. qué pase con eso si se juzga a través de la nueva ley de ordenamiento pero territorial. a nivel que justamente ahí hay una junta de vecinos que constantemente Sí, sí, vive afanada con eso. afanada luchando por eso. Y la Pero torre ¿qué está pa- todavía en pero- lo alto. Pero ¿qué es lo que pasa con las zonas donde no tiene una junta de vecinos o no tiene un grupo de gente organizado lo suficiente para poder echar ese pleito? Respóndele, Carlos, y haz la pregunta. Precisamente, Con esos sectores precisamente, donde se está violando la ley. precisamente, Carlos, cuando te lo dije al principio, tal vez lo dije muy simple, pero no es ligero. Cuando tú tienes ya desarrollado un plan de ordenamiento territorial que faculta áreas específicas, con una persona hacer una simple denuncia, ya le va a dar al gobierno la autoridad de aplicar las O sea, sanciones ¿usted correspondientes. entiende Lo que pasa es que con si la tú no tenías- normativa nueva ahora, apenas vigente, ya esa serie de inconductas históricas, hay herramientas más fuertes para... Claro, hay un empoderamiento de los aparatos para poder mitigar estas situaciones, porque la idea es esa, señores. La mayoría de la inversión que se hace del gobierno es a mitigar zonas de expansión que se hicieron de manera desproporcionada. O sea, nosotros tenemos una capital que tiene 3 grandes municipios, que el gran problema, cuando tú vas a ver, ¿cuál es el problema de infraestructura de Santo Domingo Este? ¿Cuál es el problema de infraestructura de Santo Domingo Norte? ¿Cuál es el problema de infraestructura de Santo Domingo Este? Que se desarrollaron barrios sin ninguna regulación y ahora necesitan Que no hay acera, infraestructura. contenes. No hay, no es que no hay. No tienen ni Es que alcantarillado. pero ¿y cómo? Si se mudaron ayer en casa de Zinc. Sí, sí. Entonces, ahora toca hacerle acera, contenes, alcantarilla, electricidad. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Si eso no fue planificado, ¿cómo disponemos de los recursos para hacerlo ya? Claro. Disculpe, Quiero ver a un aspecto, porque como él hablaba de la supervisión y sobre todo en la ejecución, ¿qué es lo que pasa con la calidad del asfalto que se está utilizando en las obras públicas en estos momentos? Por ejemplo, la autopista Duarte está intervenida, pero siempre entre la zona de Villa Altagracia y La Vega o Bonao colocan capas de asfaltos y al poco tiempo vemos que está deteriorada con hoyos, y lo mismo pasa en diferentes puntos de la 6 de noviembre. La 6 de noviembre, por ejemplo. ¿Es un problema del terreno o es un problema de la calidad del asfalto? No. Mira, en el caso de la autopista Duarte, que es una obra que está en proceso de ejecución, Sí. Parece eterno, la José. zona es una obra bien extensa. Y fíjate que la autovía del Este duró más de 16 años en terminarse. Porque son obras, cuando se habla de carreteras troncales, se intervienen 4 y 5 gobiernos, porque es una inversión vasta. Y también son grandes realizaciones. Y el tiempo a veces no da para un periodo de completar. Entonces, una autovía como la principal, que es la autopista Duarte, tiene un gran nivel de trabajo y también tiene un gran nivel de servicio.
La autopista Duarte tiene un flujo diario de vehículos, camiones, y que tiene un impacto directo sobre el pavimento. Y tú vas al mismo tiempo también reconstruyéndolo. O sea, fíjate que es un trabajo de ingeniería que va construyéndose y en deterioro al mismo tiempo. Sin embargo, Ahora, sin embargo, el área de Villa Altagracia es una área de una gran pluviometría, porque atraviesa, si tú ves a nivel del mapa, es una área que tiene una gran densidad de pluviometría que impacta mucho en las aguas. Nosotros primero empezamos a intervenir el drenaje. Señores, la gente no sabía que la autopista Duarte tenía drenaje, ahora lo está viendo cuando se están terminando esas canaletas alrededor. Si tú vas por la autopista Duarte, tú te vas dando cuenta que hay unas cunetas a los alrededores de Duarte. Todo eso, más de 140 kilómetros, se ha rescatado, que tenía más de 50 años perdido ahí. O sea, lo tenía, pero no limpio, no funcional. No funcional. Entonces, ¿esa agua dónde va? Va al pavimento, entonces termina deteriorándolo rápidamente. Entonces, lo primero fue una gran inversión en el drenaje. Y lo segundo, también inclusive tuberías que colapsaban, que databan de 50 años por la antigüedad. Entonces, todas esas tuberías se han tenido que ir removiendo y sustituyendo. Y ahí se está aplicando, o se va a aplicar, un pavimento de alta resistencia con un índice que le decimos el Super PIF o PG77, que es un pavimento de una alta viscosidad y una alta resistencia que va a permitir eso que tú dices, que a pesar de esa gran pluviometría, entonces pueda sostener esas grandes demandas de tráfico que tiene ese tramo en particular, y eso va a alargar la vida útil. Pero es un proceso que está en desarrollo, no es algo que se va a ver inmediato, sino que cuando ya estamos en la fase de terminación. Okay. Yo entiendo que el Gran Santo Domingo tiene muchos problemas de estos tipos que usted está diciendo y que está apuntando, pero también esto es un problema a nivel nacional. Las grandes autopistas y las grandes carreteras ahora están conectándolos a los centros, a los polos turísticos. Y visto como ciertos polos turísticos han surgido sin ningún orden, sin ninguna planificación, sí, hoteles que se han puesto, que se han armado donde no deberían o donde no tienen la capacidad. El desarrollo del capitalismo salvaje. Mira, un desarrollo en calles de una vía a veces que ciega, entonces se llenan, no tienen el drenaje suficiente y obviamente ha habido, yo no diría digámoslo, una complicidad con ciertas alcaldías, esos, porque en el fondo son los que traen, estos son grupos económicos poderosos y con dinero que tienen la capacidad. Pero ¿cómo tú haces aplicar esas leyes en esos lugares? El trabajo del Estado es regular el crecimiento de las ciudades y mitigar el efecto del crecimiento a través de la construcción de infraestructura y a través de reaccionar a esa planeación. Mira, nosotros por eso tenemos un gran desarrollo en el Santo Domingo Este. Como tú verás, nosotros estamos trabajando obras como son, para que tú tengas una idea de lo que es adelantarse al crecimiento del sector privado. Nosotros estamos desarrollando la ecológica, que va a llegar hasta Punta Caucedo, y de ahí tú vas a tener una vía. La ecológica es como la 27 de febrero del Santo Domingo Este, porque la cruza Santo Domingo Este por la mitad. Y es una vía que tiene varios años concebida también. Entonces, esa carretera, si te conectas hasta Punta Caucedo, por ahí tú vas a salir a la Juan Pablo II y te va a conectar a la circunvalación y tú no vas a tener que cruzar Santo Domingo Este para poder conectarte. Por cierto, le van a poner un peaje a usted a esa vía. Está la Hípica y está San Isidro. Ese grupo, te respondo ahora el tema, ese grupo de obras te va a dar una accesibilidad norte, sur y oeste, este, al gran desarrollo inmobiliario que se está desarrollando en Santo Domingo Este. Tú tienes ahí la gente de Ciudad Juan Bosch, y hay un grupo de desarrolladores privados que tienen una oferta habitacional enorme. Si tú no desarrollas ese acceso vial, entonces esas propiedades pueden hacer que colapse el municipio. Señor. Como otro caso, como la República de Colombia, que también hay que hacer una solución vial, porque la cantidad de vehículos que vive ahí ha colapsado el propio exceso vial que tiene. Ángel Tejeda es viceministro de Obras Públicas, focalizado sobre todo en el tema de la de la supervisión y también de la planificación. Le vamos ya a despedir, pero porque usted debe volver
porque ha sido una conversación. Pero usted no se puede ir sin aclarar, primero, un peaje en medio de la ciudad, porque así va a ser. Uno o dos peajes. Uno o dos peajes en medio de la ciudad. O sea, primero el costo del peaje, pero también que la gente dice, ven acá, pero de Manhattan a Nueva York hay un peaje, ¿y cuál es el problema? Bueno, pero le pregunto, porque en el caso de Dominicana en la ciudad. Hasta en Nueva York se cobran dólares. Sí, no, Pero sino sí, que en, ganan dólares, pero en pero Dominicana está en la República práctica de tener un peaje en un No, es que el concentrado urbano realmente es toda una novedad. Además del costo, uno dice, pero bueno, ¿qué de un barrio a Lo que otro? pasa es que tú tienes que verlo desde el punto de vista estratégico. Ajá. Ah, no, muchos Yo te voy a carros hacer van a una cruzar por ahí. pregunta. Si tú conectas a Punta Caucedo con el puerto de Jaina a través de esa carretera con la circunvalación, ¿cuántos vehículos de carga pesada van a entrar a la ciudad si tú no le metes un peaje? O sea, que es para regular la entrada de los Entonces tú lo que estás protegiendo la Ah, ciudad ok. del transporte de carga pesada, o tú quieres que por tu avenida te entren todos los No, está bien. No, Pero, oye, ustedes oyeron. Entonces. El peaje que yo voy a pagar de mi bolsillo es para protegerme. Bueno, pero ¿qué pasa? Además de que Entonces, recaudan, obviamente. pero no recauda y repone la inversión que se ha realizado ahí, que ronda los Y 14 por último, una millones de pregunta pesos. que me enviaron por el chat que tiene que ver, bueno, ya usted explicó que los proyectos como la carretera Duarte, Pero ojo, la visión del peaje, porque es bueno que no se quede aéreo. Ok. La visión del peaje es que tú conectase los dos principales puertos, el multimodal Caucedo y el puente de Jaina, con la circunvalación, porque el futuro de la circunvalación es un distrito industrial, porque tú vas a tener ahí la conexión de las 3 regiones del país. Entonces, toda esa mercancía que sea despachada a nivel de exportación utilizará esa gran avenida. ¿Significa eso que los vehículos livianos no pagarán peaje? Pues eso hay que verlo, pero lo que te quiero decir es con eso, que tú lo que estás es garantizando que la mercancía que sale al país genere divisas para nosotros poder apalancar el desarrollo de nuevas carreteras, porque no hay financiamiento a menos que no sea el peaje para tú poder construir y desarrollar. portavoz del MOP. Los siguientes Portavoz del MOP. Y por último, usted dijo que va a durar mucho y lo sabemos y lo sufrimos y también nos alegramos. Pero ¿cómo va la carretera Duarte? El puente de entrar a La Vega, eso tiene muchísimo en construcción. O sea, ¿cómo va eso? ¿Cuándo usted...? Pero el puente de La Vega se cayó antes de un año, hace menos Bueno, de un pero año. y El puente de un año Pontón. no es suficiente para hacer un puente. Una obra de ingeniería de ese calibre. Pero un año no es suficiente para hacer un puente, ¿no? Una obra de ingeniería de ese calibre se toma de entre 16 a 18 meses, porque Pero hay que tú no hablar- estás hay- haciendo hay que un hablar con puente. los holandeses que te Tú no- hacen una obra. en Lo menos que de pasa una es que semana, ahí tú de tienes mayor un tema de fundación, que fue lo que tumbó el puente anterior. Tú tienes ahí que trabajar una serie de pilotes, hacer una infraestructura de fundación firme para poder entonces comenzar la estructura del puente. Porque tú tienes ahí un tema arcilloso que si tú no construyes y vas a profundidad y conectas unos pilotes a la fundación firme, que es la que está en el subsuelo, entonces tú no puedes fundar un puente que te resista un proceso. Y la Duarte en general. Bueno, mira, la Duarte se ha entregado en gran medida una cantidad de obras. Se entregó la remoción de la circunvalación norte con una tecnología de banda sonora, no sé si ustedes han escuchado, que permite proteger a los propios usuarios de la vía de quedar dormidos o de poder cuidarse. También se le hizo una gran cantidad de accesos, porque muchas comunidades que están cerca de la circunvalación no podían usarla. No, pero yo me refiero a la Duarte, a la vieja Eso es Duarte. parte a de la- la- eso es bueno, parte. eso es parte del concepto. La parte porque la Duarte es toda esa conexión vial desde el kilómetro 9 y vengo bajando desde la circunvalación norte, que es la salida a Santiago, la otra salida a Santiago, que es la avenida Joaquín Balaguer, que también se inauguró, está la entrada de Santiago, que está próximo, el tramo de La Penda, que es un distribuidor donde se hicimos una presentación recientemente, la entrada de Controva de San Francisco de Macorís. Póngamele Estamos terminando mucho cariño la a esa entrada, ampliación. yo. Póngamele mucho cariño Usted a es esa entrada. macorizano. Mucho cariño. Mire, usted va a tener que volver. Así es. Sí. Definitivamente. Claro, hay varios Óyeme. temas, sobre todo ejecución presupuestaria. Quería hablar un poquito, pero ya no hay tiempo. Ángel Tejeda, ingeniero civil, viceministro de Obras Públicas, nos ha acompañado de más cerca. Tenemos mucho más. A nivel carrosario más cerca.